Bajo el inmenso concreto de un puente en medio de la ciudad, el ruido de los coches y la indiferencia de los transeúntes contrastaban con el silencio doloroso de un hombre olvidado por todos. Su nombre era Ezequiel, un anciano de 80 años, de cabellos blancos y rostro surcado por arrugas que no solo hablaban del paso del tiempo, sino también de sufrimiento, de soledad y de noches interminables de frío. Acostado sobre un pedazo de cartón húmedo, cubierto con una manta rota que apenas podía llamarse manta, Ezequiel temblaba. El invierno había llegado y cada madrugada era una batalla por sobrevivir. Nadie se detenía a preguntarle cómo estaba. Nadie se inclinaba para ofrecerle un plato caliente. Nadie parecía recordar que aquel hombre, reducido a la sombra de lo que había sido, también tenía un corazón que latía, también había tenido una familia, un hogar, sueños. Mientras los automóviles pasaban sobre su cabeza, él susurraba oraciones quebradas. Señor, si todavía me escuchas, dame una razón para seguir. Mis fuerzas se agotan, mi cuerpo se debilita. ¿Acaso me has olvidado? Sus palabras se perdían en el viento, y muchas veces, Ezequiel pensaba que su voz ya no alcanzaba los cielos. Cada noche era un espejo de la anterior. Frío, hambre, soledad. El mundo continuaba, y él permanecía ahí, invisible. Algunos jóvenes al pasar se burlaban, otros le lanzaban migajas de pan como si fuera un animal, y la mayoría simplemente miraba hacia otro lado. Pero lo que Ezequiel no sabía es que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. La vida de este anciano parecía destinada a terminar bajo aquel puente, en silencio y sin testigos, pero el destino no era suyo, pertenecía a Dios. Y en el momento en que él menos lo esperaba, Jesús mismo apareció en su camino. Era temprano, el sol apenas iluminaba la ciudad, y Ezequiel intentaba incorporarse para extender su mano y pedir unas monedas. Fue entonces cuando, entre la multitud indiferente, vio acercarse a un hombre distinto. Su rostro reflejaba paz, sus ojos transmitían compasión, y en sus pasos había una seguridad que nadie más tenía. Vestía una túnica blanca y un manto rojo que parecía brillar con la luz del amanecer. Ezequiel lo miró con incredulidad. ¿Quién sería? ¿Otro transeúnte que pasaría de largo? ¿O quizá alguien que se detendría por un instante a lanzar unas monedas en su viejo vaso de metal? Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Jesús se inclinó ante él. Con una voz suave pero llena de autoridad, le dijo: Ezequiel, no temas. He escuchado tu clamor. El anciano, sorprendido, comenzó a llorar. Nadie lo llamaba por su nombre desde hacía años. ¿Cómo era posible que aquel hombre lo conociera? Sus lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba articular palabras, pero el asombro era demasiado grande. Jesús extendió su mano hacia él, no con desprecio ni lástima, sino con un amor profundo que penetraba en lo más hondo de su corazón. En ese instante, el puente que había sido símbolo de soledad y abandono se convirtió en el escenario de un encuentro divino. Ese día, el destino de Ezequiel cambiaría para siempre. Porque cuando Jesús se cruza en la vida de alguien, la historia nunca más vuelve a ser la misma. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El hombre olvidado por el mundo. Ezequiel había llegado a aquel puente no por elección, sino por las crueles circunstancias de la vida. Había trabajado durante décadas como carpintero, construyendo mesas, sillas y puertas que llevaban su esfuerzo y dedicación. Su juventud estuvo marcada por jornadas largas, manos firmes y el orgullo de mantener a su familia con el fruto de su trabajo. Tenía esposa, hijos, un hogar humilde pero lleno de amor. Sin embargo, con el paso de los años, todo cambió. La enfermedad golpeó primero a su esposa, arrancándola de su lado demasiado pronto. Luego, la distancia y la indiferencia quebraron el vínculo con sus hijos, quienes se fueron en busca de sus propios caminos y nunca regresaron. El trabajo desapareció, sus fuerzas se debilitaron, y poco a poco, Ezequiel se vio empujado hacia la calle. Lo que alguna vez fue una casa llena de voces y risas, ahora era un recuerdo lejano que lo perseguía cada noche en sus sueños.
El puente se convirtió en su refugio forzado. Allí, entre cartones y objetos que encontraba en la basura, trataba de construir una morada. La gente lo miraba con desprecio, como si fuera un estorbo en la ciudad moderna. Nadie recordaba que ese anciano había sido un hombre trabajador, un padre de familia, un ser humano con dignidad. Para el mundo, simplemente era un olvidado. Cada mañana, extendía su mano temblorosa esperando unas monedas. Algunos depositaban centavos, otros ni siquiera lo miraban. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y resignación. El frío lo envolvía como un enemigo implacable, y el hambre se convirtió en su compañero inseparable. En las noches, mientras el viento soplaba fuerte bajo el puente, Ezequiel recordaba su pasado. Se veía a sí mismo joven, con fuerza, abrazando a su esposa, cargando a sus hijos en los hombros. Y al abrir los ojos, la realidad lo golpeaba. Estaba solo, viejo y olvidado. Muchas veces pensó que sería mejor cerrar los ojos para siempre y dejar de luchar contra el dolor. Pero aún en medio de esa oscuridad, su corazón conservaba una chispa de fe. En voz baja, casi sin fuerzas, murmuraba oraciones. Señor, si de verdad existes, no me abandones, muéstrame que todavía valgo algo para ti. Eran plegarias frágiles, pero eran todo lo que le quedaba. El mundo había decidido darle la espalda, pero los cielos no estaban sordos. Aunque parecía invisible para los hombres, para Dios su vida seguía teniendo un propósito. Lo que Ezequiel no sabía era que cada lágrima derramada bajo aquel puente estaba siendo vista, cada suspiro escuchado, cada oración guardada en el corazón del Padre. Y así, en medio de esa rutina de desprecio y dolor, ocurrió lo inesperado. El mismo Jesús que había caminado entre los pobres y rechazados 2000 años atrás, volvió a caminar entre los olvidados de este tiempo. Y ese día, bajo aquel puente frío y oscuro, fue el turno de Ezequiel. El anciano, que para todos no era más que una sombra, estaba a punto de convertirse en el protagonista de un milagro. Porque la historia de un hombre olvidado por el mundo estaba a punto de ser recordada por el cielo. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. Las noches de frío y soledad. Las noches eran, sin duda, el enemigo más cruel de Ezequiel. Cuando el sol caía y la ciudad se iluminaba con luces artificiales, su realidad se volvía más oscura que nunca. Los transeúntes desaparecían, los comercios cerraban sus puertas, y lo único que quedaba bajo aquel puente eran sombras, viento helado y el murmullo lejano de un mundo que continuaba sin él. Ezequiel se acostaba sobre un pedazo de cartón que había rescatado de un contenedor de basura. Ese cartón era su colchón, su escudo contra el frío del suelo húmedo. Su manta, vieja y rota, no podía cubrir completamente su cuerpo. A menudo debía abrazarse a sí mismo, cruzando los brazos sobre el pecho, temblando sin poder detenerlo. El frío parecía penetrar hasta sus huesos, recordándole que estaba vivo, pero apenas. El hambre acompañaba cada noche como un huésped indeseado. Algunas veces lograba reunir unas pocas monedas durante el día para comprar un pan duro o un poco de sopa barata, pero en otras ocasiones se quedaba con el estómago vacío, escuchando los ruidos de su propio cuerpo reclamando alimento. El sonido de su vientre retumbaba en el silencio, mezclándose con los pasos lejanos de quienes caminaban sobre el puente, sin saber que debajo de sus pies alguien luchaba por sobrevivir. Pero peor que el hambre y el frío era la soledad. Ezequiel sentía que su alma se deshacía en silencio cada vez que la noche caía. Miraba hacia el cielo, buscando estrellas entre los huecos del concreto, y se preguntaba si alguien allá arriba todavía lo recordaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras sus labios pronunciaban oraciones que apenas podían escucharse. Señor, no me olvides. Aunque todos me hayan dejado, no me abandones tú. Si todavía tengo un propósito, muéstramelo, porque ya no puedo más. Había noches en que recordaba a su esposa. Veía su rostro en sueños, escuchaba su risa suave y sentía sus manos cálidas sobre las suyas. Abría los ojos de golpe, pero lo único que veía era el vacío, la oscuridad, el eco del agua del río que pasaba cerca. Otras veces, recordaba a sus hijos de pequeños, corriendo por la casa, pidiendo que los cargara en sus brazos. Su corazón se llenaba de nostalgia, y la tristeza lo hacía llorar como un niño. Hubo momentos en que pensó que sería mejor rendirse.
Imaginaba quedarse dormido y no despertar más, entregarse al frío como a un abrazo final. Pero justo en esos instantes, cuando la desesperación parecía vencerlo, algo dentro de él se encendía. Una chispa de fe, débil pero real, le impedía soltar la vida. Esa chispa lo llevaba a murmurar un Padre Nuestro con los labios resecos, a hacer la señal de la cruz con una mano temblorosa, a creer que tal vez, solo tal vez, Dios seguía escuchando. La soledad se volvía aún más cruel cuando escuchaba risas a lo lejos. Los jóvenes pasaban cerca del puente bebiendo, celebrando, disfrutando de la vida. Ezequiel, encogido bajo su cartón, pensaba, ¿acaso ya no soy parte de este mundo? ¿Acaso dejé de ser humano para ellos? Cada carcajada se convertía en un recordatorio doloroso de lo invisible que se había vuelto para la sociedad. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, Ezequiel no sabía que esas lágrimas derramadas eran recogidas por Dios. Que cada noche de soledad estaba preparando el terreno para un encuentro que lo transformaría. Que el frío que lo hacía temblar sería el preludio del calor más grande, el calor del amor de Cristo. La noche parecía eterna, pero el amanecer siempre llegaba. Y un día, ese amanecer no sería como los demás. Porque allí, bajo aquel puente que había sido su prisión de hielo y silencio, Ezequiel experimentaría un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El encuentro inesperado. El amanecer de aquel día parecía ser como todos los demás. El cielo, aún teñido de un gris azulado, anunciaba la llegada de otra jornada difícil. Ezequiel abrió lentamente los ojos, con el cuerpo adolorido por la dureza del suelo y los escalofríos que todavía lo sacudían después de la larga noche. Con esfuerzo, se incorporó y tomó en sus manos su viejo vaso de metal, ese que lo acompañaba cada día como símbolo de esperanza y resignación. Se acomodó contra una de las columnas del puente y extendió el vaso hacia los transeúntes que pasaban apresurados. Algunos miraban hacia otro lado, otros lo esquivaban como si su pobreza fuera contagiosa. Las monedas que caían en el interior del vaso eran pocas, y los segundos parecían eternos. Ezequiel suspiró, con un nudo en la garganta, pensando que su vida se resumía a ese gesto repetitivo, pedir y esperar. Pero ese día, en medio del ruido de la ciudad, ocurrió algo diferente. Entre la multitud que caminaba con prisa, apareció una figura distinta. Era un hombre de andar sereno, con una mirada profunda que parecía atravesar el alma. Vestía una túnica blanca y un manto rojo que se movía suavemente con la brisa de la mañana. Sus pasos no eran apresurados ni indiferentes, sino firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. Ezequiel, curioso y desconfiado, levantó la vista. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara a los ojos, pero aquel hombre lo hacía. Y no era una mirada de desprecio ni de compasión superficial. Era una mirada llena de amor y comprensión, como si lo conociera de toda la vida. El anciano sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Intentó apartar la vista, pensando que tal vez era una ilusión provocada por el cansancio, pero al volver a mirar, aquel hombre seguía allí, acercándose cada vez más. De pronto, se detuvo justo frente a él. Ezequiel, nervioso, extendió el vaso de metal, esperando una moneda, un gesto de caridad pasajera. Pero en lugar de eso, lo que recibió fue algo completamente inesperado. Aquel hombre se inclinó y pronunció su nombre. Ezequiel, dijo con voz suave, pero con una autoridad imposible de describir. El anciano quedó paralizado. Nadie lo llamaba por su nombre desde hacía años. Para todos era simplemente el viejo del puente, el mendigo, el olvidado. ¿Cómo era posible que este hombre supiera quién era? Ezequiel intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras su cuerpo temblaba, esta vez no por el frío, sino por la emoción. El hombre se arrodilló frente a él y extendió su mano. Ezequiel, incrédulo, retrocedió un poco. Nadie jamás se inclinaba hacia él. Al contrario, siempre lo miraban desde arriba, como si fuera menos que humano. Pero este gesto lo desarmó por completo. No temas, continuó el hombre. He escuchado tu clamor. Tus lágrimas no han sido ignoradas, y tu dolor no ha sido invisible para mí.
Ezequiel lo miró fijamente, y en ese instante lo comprendió. Aquel que estaba frente a él no era un hombre común. Era Jesús. El mismo Jesús del que había escuchado en su niñez, cuando su madre le enseñaba a rezar. El mismo que había sanado enfermos, levantado caídos y resucitado muertos. Ahora, estaba allí, bajo el mismo puente que había sido su cárcel de soledad. El anciano rompió en llanto. Quiso hablar, pero lo único que pudo decir fue: Señor, ¿por qué yo? Si soy un viejo olvidado, si no tengo nada que ofrecer, ¿por qué me miras a mí? Jesús lo sostuvo con ternura y respondió: Porque para el mundo puedes ser invisible, pero para mí siempre has sido valioso. Nunca dejé de mirarte, Ezequiel. Nunca estuviste solo. Hoy he venido a recordarte que tu vida todavía tiene propósito. Las palabras de Jesús penetraron en lo más profundo de su corazón. El puente, que durante años había sido símbolo de su miseria, ahora se convertía en un altar sagrado donde Dios mismo se encontraba con él. Ezequiel, con las manos temblorosas, tomó la mano de Jesús. Sintió un calor recorrer todo su cuerpo, un calor que no solo calmaba el frío físico, sino que también sanaba las heridas invisibles de su alma. En ese instante comprendió que no era un mendigo abandonado, sino un hijo amado de Dios. La multitud seguía pasando, ajena a lo que estaba ocurriendo. Nadie parecía notar que bajo aquel puente se estaba desarrollando un milagro. Pero para Ezequiel, esa mañana marcó el inicio de una nueva vida. Lo que comenzó como un día más de pobreza y soledad, se transformó en el encuentro más inesperado y poderoso de su existencia. Porque cuando Jesús aparece, lo imposible se vuelve posible, y lo que estaba perdido encuentra un nuevo camino. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La palabra que trajo vida. El silencio bajo el puente se volvió profundo. Era como si el ruido de la ciudad hubiera quedado suspendido, como si el universo entero guardara un instante de respeto para aquel encuentro. Ezequiel seguía de rodillas, con las manos temblorosas aferradas a la mano de Jesús, incapaz de comprender del todo lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas arrugadas. Jesús lo miró con ternura, y en sus ojos había una luz imposible de describir. No era solo compasión, era amor puro, un amor que parecía atravesar cada herida, cada recuerdo doloroso, cada noche de frío y soledad que había marcado la vida de aquel anciano. Ezequiel, dijo Jesús con voz serena, pero firme, como quien pronuncia palabras eternas, he venido porque tu oración fue escuchada. Tus lágrimas no se han perdido, y cada noche de dolor ha sido contada delante del Padre. No eres un olvidado, eres mi hijo amado. El anciano bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de aquel que lo conocía por completo. Sintió vergüenza de su aspecto, de sus ropas desgarradas, de su vaso vacío. Pero Jesús levantó suavemente su rostro con la mano y añadió: Mírame, porque yo no te veo como te ve el mundo. Ellos ven un mendigo, pero yo veo un hombre valiente que ha resistido. Ellos ven un anciano débil, pero yo veo un corazón que aún late con esperanza. Donde ellos ven fracaso, yo veo propósito. Las palabras penetraban en lo profundo del alma de Ezequiel, como si fueran fuego derritiendo el hielo acumulado durante años. Cada frase era un bálsamo, una caricia que sanaba heridas invisibles, un recordatorio de que no estaba condenado a morir bajo aquel puente. Señor, balbuceó Ezequiel, con voz quebrada. He perdido todo. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, hasta mi dignidad. ¿Qué puede haber todavía para mí? Jesús sonrió con dulzura y respondió: Lo que has perdido no define quién eres. Yo soy el que abre caminos donde no los hay. Yo soy el que levanta del polvo al caído y hace sentar al pobre entre príncipes. Para mí no eres un desecho, sino una joya preciosa. Todavía tengo planes para ti, planes de vida y no de muerte, planes de esperanza y no de desesperación. Ezequiel cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se llenaba de calor. Era como si un peso insoportable se desprendiera de sus hombros. Aquella voz tenía poder, no era un consuelo pasajero,
Era una verdad eterna que devolvía sentido a su existencia. Jesús continuó: No pienses que tu edad es un obstáculo. Abraham tenía 75 años cuando recibió una promesa, y Moisés tenía 80 cuando lo llamé para liberar a mi pueblo. Yo no mido tu valor por los años de tu vida, sino por la fe que guardas en tu corazón. Y tu fe, aunque pequeña, ha sido suficiente para traerme hasta ti. El anciano abrió los ojos, incrédulo. Nunca había imaginado que todavía pudiera ser útil para algo, mucho menos para los planes de Dios. En su interior, algo comenzó a encenderse: esperanza. Una esperanza que había estado dormida durante años, como una chispa apagada bajo las cenizas. Jesús tomó el vaso de metal que Ezequiel sostenía y lo colocó a un lado. Luego, con voz firme, declaró: No volverás a extender tu mano como mendigo, porque yo mismo seré tu proveedor. Lo que hoy comienza no es el final de tu vida, sino el inicio de una nueva historia. He venido a cambiar tu destino. En ese instante, Ezequiel sintió que sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de alegría. La palabra de Jesús lo había transformado por dentro. No tenía aún riquezas ni una casa donde dormir, pero algo más grande había nacido en él: la certeza de que no estaba solo, la convicción de que era amado, y la fe de que su futuro no estaba perdido. El puente, que durante años había sido testigo de sus noches más oscuras, ahora se convertía en el lugar donde recibió la palabra que le devolvió la vida. Porque cuando Jesús habla, lo muerto resucita, lo olvidado renace y lo imposible se vuelve realidad. La transformación del destino. El aire parecía diferente. Cada soplo traía consigo una sensación de renovación, como si el mundo mismo se inclinara para dar espacio a aquel milagro silencioso. Ezequiel permanecía de pie, aunque todavía con las manos temblorosas, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a despertar. No era solo esperanza, era una fuerza que le prometía un nuevo rumbo, una nueva vida. Jesús caminó a su lado lentamente, como si cada paso marcara el inicio de un camino que antes parecía imposible. Sus ojos brillaban con la certeza de quien sabe que la transformación no es un sueño, sino una realidad que ya ha comenzado a manifestarse. Ezequiel, dijo Jesús, tu vida hasta ahora ha sido un libro lleno de capítulos difíciles. Pero desde hoy, el destino cambia. Lo que parecía pérdida será ganancia, lo que parecía vacío se llenará de propósito. Cada decisión que tomes a partir de ahora estará guiada por mi amor y por mi palabra. El anciano sentía un calor recorriendo su cuerpo, un fuego que no quemaba, sino que iluminaba. Cada palabra de Jesús era como una llave, abriendo puertas que él ni siquiera sabía que existían. Señor, balbuceó, ¿de verdad puedo cambiar mi destino? ¿Después de tantos años de dolor? Jesús sonrió y su mirada lo envolvió en paz. No es tu edad, ni tus errores, ni tus pérdidas lo que define tu destino. Lo que define tu destino es la fe, la obediencia y el corazón dispuesto a recibir mi amor. Hoy te levantas del polvo no solo como sobreviviente, sino como hijo de promesa, destinado a cumplir algo grande. Ezequiel cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en décadas, sintió que la carga de su vida se transformaba en alas que podían elevarlo. Cada lágrima que había derramado se convertía en semillas de cambio, cada noche de soledad en lecciones que ahora comprendía. Jesús extendió su mano y dijo: Toma mi palabra y camina. Yo seré tu guía. Tus pasos no estarán solos. Donde antes había miedo, ahora habrá coraje. Donde antes había dudas, ahora habrá certeza. Tu vida ya no seguirá siendo marcada por la tristeza, sino por la esperanza y la luz que te he dado. El puente, testigo de tantos inviernos y lágrimas, parecía vibrar con la energía de un nuevo comienzo. Ezequiel sentía que su corazón latía con un ritmo distinto, un pulso que anunciaba transformación. Cada pensamiento, cada recuerdo doloroso, se veía desde una perspectiva nueva, como lecciones, no como cadenas. Y mientras la luz del atardecer bañaba el puente, una paz infinita llenó el alma de Ezequiel. En ese instante comprendió que la verdadera transformación no es solo cambiar lo que nos rodea, sino permitir que Dios cambie lo que somos por dentro. Su destino había dejado de ser una historia de sufrimiento para convertirse en un camino de propósito, esperanza y vida renovada. Porque cuando la palabra de Jesús llega al corazón, lo imposible se convierte en posible, la oscuridad se transforma en luz, y la vida encuentra su verdadero significado. El milagro interior. El silencio bajo el puente ya no era frío ni pesado. Ahora estaba lleno de una calma que parecía envolver todo el lugar. Ezequiel respiraba profundamente, como si cada inhalación renovara su cuerpo y su alma. Algo profundo había cambiado dentro de él. Un milagro silencioso,
invisible para los ojos del mundo, pero palpable en cada latido de su corazón. Jesús permanecía a su lado, tranquilo y firme, observando con una ternura infinita. Ezequiel, dijo con voz serena, el milagro más grande no siempre es visible. No siempre llega con riquezas, aplausos o reconocimiento. El verdadero milagro comienza en el corazón. Hoy has recibido un milagro interior, tu espíritu ha sido sanado, tus miedos han sido transformados en valor, y tu tristeza, en esperanza. El anciano cerró los ojos y permitió que esas palabras penetraran en lo más profundo de su ser. Podía sentir cómo cada herida invisible, cada dolor acumulado durante años, se disolvía lentamente. Una paz que nunca había conocido empezaba a llenar el vacío que lo acompañaba desde la juventud. Señor, murmuró, siento algo que no puedo describir, como si una luz hubiera entrado en mi corazón y disuelto todas mis sombras. Jesús sonrió, como quien conoce el poder de lo que están haciendo dentro de alguien. Eso es la vida renovada. Eso es lo que sucede cuando permites que mi palabra transforme tu interior. Ya no eres el hombre de ayer. Tu corazón late con fuerza nueva, y tu alma está abierta para recibir todo lo bueno que he preparado para ti. Cada pensamiento de desesperanza ahora puede convertirse en fe. Cada recuerdo doloroso, en lección de fuerza. Ezequiel abrió los ojos y por primera vez en décadas vio el mundo con claridad. El puente, antes oscuro y frío, ahora brillaba con la luz del atardecer, reflejando un simbolismo poderoso. Su interior, antes lleno de sombras, también había sido iluminado. Mi Señor, dijo con voz firme, siento que puedo empezar de nuevo. Que puedo ser útil, que todavía hay propósito en mi vida. Jesús extendió su mano y tocó su corazón suavemente. Ese es el verdadero milagro, Ezequiel. No cambiar lo que tienes afuera, sino lo que eres por dentro. Cuando el corazón se renueva, toda tu vida comienza a transformarse. Desde hoy, caminarás con esperanza, vivirás con propósito, y serás un testimonio de mi amor. En ese momento, Ezequiel comprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno posee, sino por la paz y la fuerza que habitan en el alma. Su corazón ya no estaba encadenado al pasado, estaba libre, renovado, listo para abrazar el destino que Dios había preparado para él. El puente, testigo de su dolor durante tantos años, se había convertido en un altar de renacimiento. Allí, en ese instante, Ezequiel experimentó lo imposible, el milagro interior que transformaba su vida desde adentro hacia afuera. Porque cuando Dios toca el corazón, lo imposible deja de serlo, la desesperanza se convierte en fe, y lo muerto dentro de nosotros vuelve a la vida. El mensaje para tu vida hoy. Querido amigo, querida amiga, la historia de Ezequiel no es simplemente un relato del pasado. Es un espejo de lo que Dios puede hacer hoy, en este mismo instante, en tu vida. Así como Jesús se acercó a un hombre olvidado bajo un puente, tocando su corazón y transformando su destino, Él puede acercarse a ti ahora, escuchar tu oración, recoger tus lágrimas y darte una nueva oportunidad. Quizás estés atravesando momentos de soledad, tristeza o desesperanza. Tal vez has perdido algo que creías fundamental, un trabajo, una relación, la confianza en ti mismo o incluso la fe en que algo bueno pueda volver a suceder. Puede que sientas que tu vida se ha detenido, que el mundo sigue adelante mientras tú permaneces atrapado en la oscuridad. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios nunca olvida, nunca abandona y siempre tiene planes de esperanza para ti. Ezequiel estaba cansado, abatido y sin fuerzas, y aún así, su fe, aunque pequeña, fue suficiente para atraer la presencia de Jesús. Esto nos enseña algo poderoso. No necesitas tener todo resuelto ni ser perfecto para que Dios actúe. Él ve más allá de nuestras apariencias, más allá de nuestros fracasos y limitaciones. Él mira directamente al corazón y encuentra allí la chispa de fe que puede encender milagros. Cada lágrima que derramaste, cada noche de angustia y soledad, cada momento en que sentiste que el mundo te había olvidado, ha sido visto y contado ante el Padre. Nada de lo que has vivido es en vano. Todo tiene un propósito. Todo puede convertirse en una lección, una semilla de fuerza y de transformación. La palabra de Dios es viva y poderosa, no se limita al pasado ni espera a mañana. Hoy, Él te habla y te dice, no estás solo, eres amado y todavía hay un propósito para tu vida. Es posible que sientas miedo, que la duda intente invadir tu corazón y que las heridas del pasado te hagan pensar que ya no hay salida. Pero escucha, Dios no actúa únicamente para cambiar lo que está afuera. Su verdadera obra comienza en tu interior. El milagro más grande es el que ocurre en tu corazón, la renovación de tu espíritu,
la transformación de tu mente y la reactivación de tu esperanza. Cuando tu interior cambia, tu vida exterior comienza a reflejar ese cambio. Recuerda la historia de Ezequiel, un hombre olvidado, roto, con las manos vacías y la mirada abatida, que recibió palabras de amor y promesa de Jesús. Esas palabras transformaron no solo su momento, sino su destino entero. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu edad, tus errores, tus pérdidas, tus heridas emocionales o espirituales no determinan tu valor ni tu futuro. Dios mide tu valor por tu corazón, por tu fe y por tu disposición a recibir su amor. Cada día es una nueva oportunidad para permitir que Dios transforme tu historia. Hoy, tú puedes experimentar un milagro interior. Puedes sentir paz donde antes había tormenta, fuerza donde antes había debilidad, y luz donde antes había oscuridad. No necesitas riquezas, títulos ni reconocimiento. El milagro más grande es sentir que tu vida tiene propósito, que tu corazón late con esperanza y que tu alma está abierta para recibir la bendición de Dios. Cada pensamiento de desesperanza puede ser transformado en fe. Cada recuerdo doloroso puede convertirse en una lección de fortaleza, y cada temor puede ser reemplazado por confianza en el amor de Dios. Levanta tu mirada, aunque el mundo parezca indiferente. Extiende tus manos, aunque antes las hayas tenido vacías. Cree, aunque tu corazón haya dudado, aunque tu camino haya estado lleno de tropiezos. Hoy, Jesús está cerca de ti. Su palabra tiene poder para cambiar todo lo que parecía perdido, todo lo que parecía imposible. La fe, aunque pequeña, tiene la capacidad de atraer su presencia y permitir que lo extraordinario se manifieste en tu vida. Recuerda que tu destino no está definido por tus circunstancias actuales ni por los errores del pasado. Dios tiene planes para ti, planes de vida, planes de esperanza y planes de propósito. Todo aquello que parecía terminado puede ser renovado, todo lo que parecía roto puede ser reconstruido, y todo lo que parecía perdido puede ser restaurado. Lo que comienza hoy no es un final, es el inicio de una nueva historia, escrita con la tinta de la gracia divina y la esperanza eterna. Cierra tus ojos un momento e imagina tu corazón lleno de luz, tu alma sanada y tus pasos guiados por Dios. Permite que esa visión se haga realidad en tu vida. Porque cuando la palabra de Jesús llega al corazón, lo imposible se convierte en posible, la desesperanza se transforma en fe, y la vida, incluso en medio de las dificultades, encuentra su verdadero significado. Amigo, amiga, hoy es tu día. Hoy puedes recibir el amor de Dios, hoy puedes dejar atrás la tristeza, hoy puedes abrir tu corazón a la transformación. Recuerda, no importa tu edad, tu pasado o tus heridas, Dios tiene un plan perfecto para ti, y su palabra tiene el poder de renovar tu vida, sanar tu interior y guiar tu destino hacia la luz. Cuando Dios habla, todo cambia. Lo imposible se vuelve posible. Lo roto se restaura. Lo perdido renace. Y tu vida puede comenzar de nuevo, con esperanza, propósito y alegría.